Bom dia, bom simang, stimanan, rumanan, amigunan y contactonan de vosso canal Palabras Actualizadas. Recibí, Señor, su bendición para que simang novo nos dilante aquí. Tema de nos devocional está titulado Ejende Generoso. Y nos texto de meditación dice lo siguiente: el gente generoso lo prospera, y es un kuduna de bebé, también lo hanya de bebé. Proverbio ng Jesús, versículo 25. El texto de hoy te presenta un principio importante del reino de Dios. Es un que te refresca vida de otro, su propia vida también lo queda refresca. Ese no significa que cada cosa que nos dona lo vuelve cerca a nos inmediatamente ni de la misma forma. La promesa está que una vida generosa no es una vida vacía. Para sobra, Dios mismo es fuente que está sostener. Generosidad está una virtud. Generosidad está simplemente una virtud, no está una emoción momentánea. Está una virtud, una característica interna que te mueve para compartir voluntariamente lo que nos tiene para bienestar de otro. Para sobra, generosidad es una virtud y por que la desarrolla. Ningún gente me serviza mi no nace generoso, pese mi no porta generoso. Nos porciña práctica generosidad, comenzando con cosas chiquitas. Cada día que nos coge para compartirnos tiempo, atención, alimento, conocimiento, talento y medio es virtud a que crece en nos. Espíritu Santo ta obra en nos para librarnos de egoísmo y forma en nos el carácter de Cristo Jesús. Generosidad, pues, no está solamente un acto que no está así. Está en manera de estar que nos está desarrollando. Generosidad no depende de abundancia. Hoy día nos pensa, ahora nos tiene más, me lo dona más. Pero generosidad no depende de la cantidad de cosas que nos posee. Esta depende de la disposición de nuestro corazón. En Marco 2, versículo 41 y 44, Jesús observa gente depositando una ofrenda en el templo. El rico ha una fuerte abundancia, pero un viuda pobre ha una 2 monedas chiquitas. Según el valor financiero, su ofrenda estaba tan chiquita. Pero, en vista de Jesús, él dona más que todo. Para sobra, él dona por de su necesidad y con confianza en Dios. El viuda no estaba tan abundancia, pero estaba teniendo un corazón generoso. Generosidad no mide solamente lo que sale fuera de nos mandan. Mide también el amor, fe y sacrificio que está de nuestro corazón. Un gente que tiene poco por estar generoso y un gente que tiene hobby por estar egoísta. Nuestra posición está produciendo generosidad. É carácter, meu irmão.
Además, no ta turcos por duna, que nos duna, tiene un valor monetario. Nos por duna tempo na un gente solitario, atención na un gente com mester de papia, comida na uma família de necessidade, conhecimento na um gente com mester de guia, ânimo na uma pessoa desanimada, perdão na um qual ofende-nos, serviço sem esperar nada back e reconhecimento. Talvez você não tenha sangue para donar, mas você tem uma palavra de consuelo sim. Talvez você não tenha roupa e comida, mas você pode compartilhar com o que você tem. Deus não te pede o que nós não temos. Ele está invitando-nos para usar com amor o que a pone de nos manos. Agora, a idade é fonte de generosidade. Generosidade não começa com gente, meu irmão. Sua fonte está Deus mesmo. Deus Tata, Deus Yu, Espírito Santo, está obra de união para bem-estar e salvação da humanidade. Deus Tata a revelar sua generosidade mandando su Yu. Juan 3:16 diz nos assim aqui: para sobre Deus estima mundo assim tanto, ela dona su Yu unigênito. Espírito Santo está seguindo assim é obra de Deus real de nos vida. Está convencendo-nos, guia-nos na Cristo Jesus, renova-nos mente e forma su caráter em nós. A demonstração mais prática e visível de generosidade divina está o sacrifício de Cristo Jesus. Jesus não dona-nos simplesmente algum coisa que estava tendo. Ela dona-nos su mês. Ela dona su glória para bem viva entre nós. Ela dona su tempo para sinha e sana. Ela dona sua atenção para não rechazar. Ela dona su culpa na cruz e su vida para nos salvação. Você conhece a graça de nosso Senhor Jesucristo. Aunque estava tão rico, para amor de você, ela vira pobre. Para você por virar rico, para meio de sua pobreza. 2 Coríntios 8, versículo 9. Na Calvário, nós estamos aqui com generosidade realmente está. Donar for de amor. Donar com sacrifício e donar para outro por a vida. Cristo não aguarda até agora a humanidade estava merecer regalo ou seu regalo. Ela dona sua vida mientras não estava pecador ainda. O texto da Bíblia nos também lo prospera. E prosperidade que o provérbio em Jesus 25 está permite não mester queda limitada na riqueza. Esta riqueza material. Gente generoso lo prospera en fe, carácter, relación, propósito y den alegría de lo que esta bendición a otro cune. Es un kuduna agua, na otro loja agua, ora su propia alma está seco. Es un que consola, lo recibí consuelo. Es un que ayuda a otro carga su peso, lo experiencia con Dios, está sostener durante su propia lucha. Nos no está dona para manipular a Dios ni para recibir algo back. Nos está dona para sobre Dios, a dona nos promete. La recompensa está queda en su mano. Y lo llega de una manera e na momento que essa está melhor para nós. A chamada final para evitar
a ver, what lo que Dios ha confiado, que como por compartir, con mester of king, mester de bo tempo, bo atenção, bo sostén, of bo perdão. No bisa, ora miting mas, me lo hace algo. Comienza con lo que cubotín. Pide Espíritu Santo para desarrollar generosidad en vos, que ahora no está solamente un acto ocasional, sino una característica permanente de y de vos vida. La que Cristo Jesús es un cuaduna turcos para nos, vira buen modelo. Pa sobra, gente generoso no está solamente duna un regalo, refleja el carácter de Dios. Nuestra oración final está, Dios tata, danki para vos generosidad sin límite para cada uno de nosotros. Vos adunanos vida, y por medio de vos estimar Cristo Jesús, vos adunanos salvación. Señor Jesús, danki como no aduna solamente algún cosa, sino aduna bomes na cruz para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, transforma-nos corazón, libra-nos de egoísmo y desarrolla en nos a virtud de generosidad. Abre-nos pista para mirar necesidad y esnan rondo de nos. Y dona-nos sabiduría para compartir con amor lo que vos a confiar de nos manan. Háganos vida refleja el carácter generoso de deidad en su totalidad. Para otro, por reconocer y conocer vuestro amor para medio de nos. En nombre de Cristo Jesús, nos da reza, pide y agradece vos. Amén y amén. Bendición, mi hermano, el mensaje que te llega por medio de Bo Canal. Palabras actualizadas.